Con el auspicio de las logias blancas de la masonería universal, de el Orden del Aquarius, la Gran Fraternidad Universal y la Orden del Aquarius, pues vamos a esta segunda parte de el tema ángeles y demonios. Bien, tengo aquí presente al hermano, el maestro masón Jorge Peña, a ver si quiere decir algo. Sí, con gusto. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Es interesante este tema, ángeles y demonios, la segunda parte. Vamos a escuchar con mucho gusto al maestro Carlos Santos para continuar en el mismo tema, creciendo y evolucionando un poco más cada día, que es una de nuestras funciones. Para eso es la fraternidad, para eso es la logia blanca, para eso es la orden de Aquarius. Gracias, maestro. Bien, gracias, hermano Jorge. Miren, el tema ya hablamos bastante, explicamos algunas cosas en la primera charla. El tema de los ángeles y de los demonios se ha hecho algo tan como místico, como raro, como algo inalcanzable o algo temible, etcétera, cuando en realidad todo eso no es nada menos y nada más que para especificar las escalas, diferentes escalas y estados de conciencia que tiene la humanidad, tanto hacia arriba como hacia abajo. Hacia abajo representa los estados demoníacos, los estados que están en los infiernos. Cada ser humano es un infierno. Venimos aquí a purificarnos a los planetas tierras. Bajamos ya como ¿qué? Como Dios hechos hombres, como seres en lo humano, porque el ser es uno solo. El ser no es dos personas o dos entidades, es uno solo, es una energía, una vibración. No tiene ni nombre, ni forma, ni color, ni nada. Está ahí, como ya lo expliqué en una clase de Kabbalah, es una mente divina. Todo está hecho por partículas de mente. Entonces, a través de la evolución, a través de que comienzan las primeras partículas de vibración a través de la energía del fuego, ya se asocia con el elemento aire, forman el agua. Y estos tres, a través de la evolución, van formando la tierra, o sea, el elemento tierra, y empieza a aparecer los primeros corpúsculos de materia. Y así es como se van formando los planetas, se van formando los asteroides, los astros y todo el universo. Y después va apareciendo la vida en cada uno de los planetas tierras de todos los sistemas solares del universo, hasta llegar a través de la evolución al campo humano y luego al estado suprahumano, donde están los seres de luz que nosotros llamamos Cristos, Budas, Mesías, Viracocha, Macocapac, Quetzalcóatl, Lao Tse, Fojí, Confucio, Krishna, etcétera, etcétera, etcétera. Son estados de conciencia que se van desarrollando a través del proceso de evolución del ser humano. Ahora, hay una escala, así como existe la escala iniciática de los antiguos tibetanos, los gegnios, los gegnianes, los getulses o los novicios, los gakpas, los afiliados, los gelón o los ogel, los gelán, los ángeles, que son los guerreros místicos, los gelón. De ahí vienen los gurús, los maestros, los instructores. De ahí vienen los sachelas, los salvados de las aguas, el estado de conciencia de los Moisés, que son el quinto grado de iniciación superior. De ahí vienen los arhans o los adarhats, que son los 12 apóstoles del Cristo, los 12 tribus de Israel, los 12 signos del zodíaco. Cada uno representa a una parte de la psicología del universo. Por eso son 12. Y por último, los tres sadgurús o divinos maestros, maestros de la divinidad, son los hombres dioses, lo que nosotros llamamos en las escalas divinas los serafines. Entonces, los ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potencias, dominaciones, tronos, querubines y serafines, como decir, los genianes, los getulses, los gakpas, los gelones, los gurús, los sechelas, los adarhats y los sadgurús. Prácticamente es lo mismo. Entonces,
Por eso son 9 y cada uno se relaciona estos estados angélicos con el árbol de la vida, con el árbol Sefirot. Cada uno representa un Séfiro. Ahora, ¿cuáles son los 3 principales Séfiros que representan a la triunidad, la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo es lo mismo que decir Keter, Jochma y Binah. Keter es el Padre, es la vida, la divinidad que representa a los serafines. Y su ángel, o el rey de los ángeles, el rey que maneja todo lo angélico, le han llamado los cabalistas a Metatrón. Y Metatrón no es nada menos y nada más que el rey David cuando él desencarnó y alcanzó el estado angélico. Eso es lo que habla la Kabbalah, pero realmente Metatrón es para simbolizar dentro de la Kabbalah a los serafines y simbolizar también a Keter. Y los genios son los que van del 1 al 8. Los genios de los 72 genios de la Kabbalah, del genio 1 al genio el 8, tienen que ver con los serafines. De ahí vienen los querubines. Los querubines, ¿quiénes son los querubines? Los querubines son nada menos y nada más que representa a Joshma. Joshma representa al Hijo, o sea, Padre, Hijo, representa a lo manifestado. Y Binah, que son los tronos, representa al Espíritu Santo, o sea, el pensamiento, el conocimiento. Ya, de ahí, entonces tenemos la primera Trinidad, Keter, Joshma y Binah, tiene que ver con los querubines, con los serafines, los querubines y los tronos. Los querubines tienen que ver con el ángel Hasiel, ¿ya? Y los genios del 9 al 16. Y los tronos tienen que ver con los genios del 17 al 24 y con el ángel Zadkiel. Bien, de ahí viene algo muy interesante. De ahí vienen las dominaciones, las potencias y las virtudes, que es la segunda trinidad de la escala angélica. Las dominaciones, las potencias y las virtudes están gobernados por Zadkiel, Camael y Rafael. Dominaciones, los genios del 25 al 32, las potencias del 33 al 40, las virtudes del 41 al 48. Las dominaciones es Geset, en el árbol tefirótico, ¿no? Las potencias vienen a ser Yeburá y las virtudes es Tiferet. Recordémonos que Tiferet es el que está en el centro, que es el que amarra tanto los céfiros de arriba como los céfiros de abajo. Viene la última trinidad o triunidad de esta escala angélica o de las cualidades angélicas, podríamos decir, que son los principados, los arcángeles y los ángeles, que son los menores. Los principados van de los genios 49 al 56, está gobernado por Haniel y representa en el árbol cabalístico a Netzá. Los arcángeles del 57 al 64 está representado por el arcángel Miguel o Micael y representa en el árbol sefirótico a Jot. Y los ángeles del 65 al 72 por Gabriel y representa a Yesod, que es toda la escala angélica conjuntamente dentro del árbol de la vida con sus arcángeles que los simbolizan. No está Malkut porque Malkut es el plano humano y el plano humano no es angélico. El plano humano es el mundo del sangre, sudor y las lágrimas, o sea, los infiernos, en donde venimos nosotros a purificarnos y a sacarnos todos los diablos y los demonios que tenemos adentro. Y esos diablos y esos demonios también tienen sus estados, pero que no es que son, como te digo, el uno que tiene forma de caballo, el otro tiene una espada, el otro tiene por aquí por allá y te hacen asustar, y en el cristianismo lo utilizaban para hacer asustar a la gente y ganar más adeptos y ¿cómo se llama? E inducir a través del miedo a las personas para que
le hagan caso al Taitacura o al Taitapapa y ganar así adeptos, lo que se llama la inducción a través del miedo. Pero realmente, como yo dije en la clase pasada, el diablo, los infiernos, la cruz y el Lucifer, el demonio, no es símbolos cristianos, eso viene del mazdeísmo, viene del zoroastrismo, de los persas. Ellos fueron los que crearon eso, pero no para hacer asustar a la gente, es la representación de la madre naturaleza, donde se indica, donde se lo hace de color rojo, con las diferentes formas de diferentes las patas de un cerdo, de una vaca, y tienen los cuernos de un toro, y tiene una colita de los que tienen los animales que usan cola, y tiene una cantidad de simbologías que representa al mundo animal, representa al mundo vegetal también, ¿ya? Y representa también a la actividad dentro de la naturaleza, por eso tiene el color rojo. Y también tiene que ver con la agresividad de las leyes que rigen a los animales, en el instinto animal, que son el instinto de conservación. Por eso es color rojo y por eso la cara se asemeja a un chivo o a un, ¿cómo le dicen ustedes a los chivos, Jorge? ¿Corderos? ¿Cómo le dicen? Así es, nuestro cordero. Cordero, ¿no? Bueno, a un cordero. ¿Por qué? Porque esto fue creado en la era de Aries, y la era de Aries es la era del cordero. ¿Ya? El zoroastrismo data de la era del cordero, del comienzo de la era del cordero. Entonces esto es lo que representa lo que hoy nosotros llamamos Belcebú, Belial, Samael, Lucifer, Satán, Pitón, Asmodeo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pero en esta escala también tienen que ver con los planetas y con los ángeles. Por ejemplo, Anael. ¿Quién es Anael? Anael es el arcángel o el espíritu, el alma de Venus. ¿Qué es Venus? El amor. ¿Y qué es lo contrario al amor? El miedo y los temores. ¿Y cómo se le simboliza? A través de Belcebú. Ese es el ángel que nos produce miedo, temores, rencores, odios, etc. De ahí viene Gabriel. Gabriel, ¿quién es el arcángel Gabriel? Es el alma de la luna. ¿Ya? ¿Y cuál es su opuesto? La luna, ¿qué nos da? Nos da intuición, ¿qué más nos da la luna? Es la feminidad, nos da también, es la luz, es la conciencia, es la que nos da la luz de la noche, etcétera, etcétera. Y Belial viene a ser el demonio, por decirlo así, o el estado mental del ser humano, que hace todo lo contrario, lo que hace Lilith en astrología, que es la parte oscura de la luna. O sea, ahí funciona la magia negra, los magos negros trabajan en la noche, los miedos nocturnos, los asaltos, todas las cosas malas que puedan suceder en la parte nocturna, en la noche, el miedo a la oscuridad, los inconscientes, etcétera, etcétera. De ahí viene Samael. Samael es el arcángel de Marte, pero como Marte, decían que Marte asesinaba, mataba, porque era el dios de la guerra, también a Samael lo ponen como su propio demonio. Fíjense, eso es para como una confirmación de que tiene que ver tanto lo uno con lo otro. Samael es el arcángel de Marte, pero también es el diablo de Marte, Samael. ¿Por qué? Porque Marte es el dios de la guerra, es el dios, la criminalidad, la matanza, todo eso tiene que ver con Marte. Pero Marte también es la fuerza del trabajo, es la fuerza del empuje, es la fuerza de la vida, es lo que empuja la vida. Por eso Aries comienza la primavera y está regido por Marte. Esa fuerza que se le da al inicio de un año lo gobierna Marte. Entonces por eso es Samael.
Pero estos son productos de las cosas que se crearon durante la era de Piscis, porque estas cosas antes, usted iba en la era a las antiguas universidades de la vida, cuando las ciencias ocultas no estaban ocultadas, y decía estas cosas, se le reían en la cara. ¿Ya? O si iba donde los zoroastrios, donde los persas también se le reían en la cara. O sea, ¿de dónde sacaste esos adefesios? ¿Ya? Entonces, no, son estados de la mente, estados de la conciencia. Ahora, Miguel, es el arcángel del sol. ¿Y quién es si el sol es luz? Si el sol es vida, ¿cuál es el que nos quita la vida o el que nos apaga la vida? Lucifer, el que viene y nos recoge. Pero es el sol mismo, que es el que nos da la vida, pero a la vez también nos las quita. Cuando el sol se va, se apaga la luz y goodbye. Hasta ahí nos recoge la luna nos atrapa y nos mantiene ahí hasta volver a nacer. Saquiel, Júpiter. Júpiter es el del poder, es el de la benevolencia, es el que amplifica. ¿Y cuál sería su opuesto? ¿Cuál sería su demonio? Satán, el famoso Satán. Y Satán tiene que ver con lo angélico como con lo demoníaco o con lo humano. La palabra Sat significa divino o significa, sí, representa la divinidad, lo divino, al ser. Y la palabra An significa humano, plano humano. De ahí viene la palabra Az-An, Adán. Ya los Az y los An, que es lo mismo que Abgel, ya Abgel invertido. Entonces, todo eso tiene que ver con Satán. Satán es el plano divino que desciende al plano de los infiernos y luego regresa al plano del ser convertido en Sat. Rafael, Mercurio, ¿quién es el mensajero de los dioses? El de la inteligencia, el del pensamiento, el conocimiento. ¿Y cuál es el que nos pone la ignorancia? ¿Cuál es el que no nos deja avanzar o cuál es el que nos interrumpe las comunicaciones o nos hace tartamudos o nos hace mudos? Pitón. Ese es el diablo Pitón. Ese es el que nos calla. Y por último tenemos a Casiel, que a Casiel, el ángel Casiel, es el alma de Saturno. Y Saturno es el anciano de los días, es el maestro. Pero los maestros son infinitamente buenos e infinitamente malos. Infinitamente buenos porque son puro amor, representan al amor divino. Pero son infinitamente malos porque son los que nos ponen las pruebas en la vida. ¿Y cómo se llama ese diablito? Se llama Asmodeo o Asmodio, no sé cómo se pronuncia realmente. Ahora, si analizamos nosotros todo esto, todos estos estados de la mente, tanto angélicos como demoníacos, están en nuestra conciencia, en nuestra mente. Nosotros podemos ser un arcángel Miguel y a la vez ser un Lucifer. ¿Y qué es lo que nos da esa demoniosidad? Es cuando nosotros somos envidiosos, cuando nos creemos la mamá de Tarzán, el ego, cuando somos egoístas, cuando somos rencorosos, cuando nos burlamos de los demás, cuando en vez de hacer el bien tratamos siempre de obstaculizar y hacer el mal a quien sea, cuando somos celosos, cuando somos demasiado orgullosos, demasiado vanidosos, pretenciosos, la soberbia, todo eso son estados demoníacos, son de la escala de los demonios. Así que los demonios no solamente son 7, son muchísimos. Cada uno de estas actitudes en los seres humanos son demonios en acción. Y no es que andan por ahí deambulando, que en la noche que te atrapan y por aquí, eso son cuentos. A mí no vengan con cuentos, ¿ya? Por eso trato de explicar las cosas más claramente posible, para ir ya develando un poco tanto misterio y tantas cosas que nos han metido las religiones, no solamente nuestra religión. Muchas religiones han utilizado
la técnica de los antiguos chamanes, la inducción a través del miedo. Eso es algo que ya debe desaparecer en esta nueva era. ¿Por qué? Porque esta nueva era es de amplitud, es una era de luz, una era de sabiduría. Entonces todas estas cosas más adelante nos van a parecer hasta ridículas cuando hablemos de esto. ¿Por qué? Porque cada cual dentro de su hogar será un ángel, un hijo de Dios, un ángel. Eso de ahí viene la palabra ángel. Y pues bueno, nunca faltará algún Belcebú, alguno demoníaco por ahí, que la ovejita negra que nos saca canas verdes. Siempre tiene que existir, porque tiene que existir la polaridad. ¿Y para qué sirven los demonios? Son los seres o el material de estudio por el cual estudian los ángeles. ¿Y para qué sirven los ángeles? Los ángeles son el material de estudio por el cual estudian los demonios. Entonces los demonios tratan de ser ángeles y los ángeles estudian a los demonios para no volver a caer en lo mismo, para que no haya un ángel caído, como dice la tradición, un Lucifer. Y aquí vamos a hablar algo interesante que estuve leyendo el otro día. Los serafines en simbología aparecen en Isaías capítulo 6, en los versículos del 1 al 7. Dicen, mire qué similitud hay. Dicen, son los encargados del trono de Dios y traen 3 pares de alas que cubren el rostro. Y sabemos que los agurús son 3. Los mesías, los instructores que aparecen en cada era, son 3. Y cada uno de esos pares de ángeles, de alas, representa a uno de los 3. A cada uno de ellos. Es el paso que da el ser humano cuando ya deja el plano humano y alcanza el ser. Y sigue la siguiente etapa de evolución, que ya no es en el plano humano. Esos son los serafines, son los guardianes o son del trono de Dios. Del trono de Dios, ¿qué es el trono de Dios? El trono del hombre, pues. Si el hombre se hizo igual, se creó a imagen y semejanza, y es el que da testimonio de Dios. Porque si no existe el hombre, no existe Dios. ¿Quién da testimonio? ¿Un perro, un gato, un árbol? No. Es el hombre el que da testimonio de la existencia. Y es el hombre, los hombres dioses, los que se encargan de proteger a los seres humanos. O sea, aquellos humanos donde mora el ser, que es uno solo, pero todavía son seres en lo humano. Cuando se liberan de esto, ya no son seres humanos, son seres espirituales, porque ya no retornan a este plano, al plano, a la tierra, al plano de los diablitos, de los infiernos, de los purgatorios, donde nos purificamos unos a otros, etc. Dice, los querubines son guardianes de la luz. A ver, ¿alguien quiere entrar por ahí? Vamos a darle acceso. Buenos días, Claudia, ¿cómo está? Los querubines son los guardianes de la luz y las estrellas, dice. Su luz toca la vida de los hombres, 2 pares de alas. El demonio es un ángel caído que salió de los querubines, dicen aquí, mencionados en el Génesis 3:4, Ezequiel 10, del 17 al 20, y el 1 de Reyes, versículo 6. Muy interesante, los querubines o guardianes de la luz y las estrellas. ¿Qué son los querubines? Si la luz de ellos son la luz que tocan, la luz de los hombres, son los maestros que van por el mundo tratando de buscar, encender la luz en cada ser humano, a levantar a los Lázaros que están muertos en vida. Entonces, estos pueden ser los arhans, pueden ser los sachelas, etc. De ahí vienen los tronos, están relacionados con las acciones de los hombres, que vienen a ser los espíritus de las estrellas, según la tradición angélica, pero son aquellos que llevan los registros de los karmas y son constructores del orden infinito universal. ¿Y qué es más que los tronos? Los tronos son aquellos seres
humanos que van alcanzando ya, poco a poco van divisando la luz y se encargan de ¿qué? De guardar un orden. Por eso aparecen las órdenes, la orden de Piscis, la orden del Acuario, la orden de Tauro, la orden del Cordero, etcétera, etcétera. De ahí viene una segunda categoría que son de los ángeles inferiores, ¿ya? Sí nos escucha Claudia. Ah, ya, perfecto, ok. Ya no ponemos ¿cómo se llama? El video porque si no se corta, se para la comunicación, consume mucha banda ancha. Bien, entonces tenemos las dominaciones que son los que ponen en orden todo el universo. O sea, la universalidad de la vida la ponen en orden. Son seres de luz mismo, pero que están un poco, o sea, son seres humanos, pero que están en un estado de conciencia un poco menos elevados que los demás. Y abajo de las dominaciones están las virtudes, que son los que se encargan de supervisar los distintos grupos de personas que trabajan por la humanidad. O sea, esos seres cuando ya alcanzan este estado de conciencia, desde el plano sublunar o desde el plano solar, ellos se encargan de supervisar a los distintos grupos que trabajan por el bien de la espiritualidad del planeta. De ahí vienen las potestades, las potencias, que son los que salvaguardan la conciencia y la historia de la humanidad. O sea, son los que ayudan a desarrollar los estados de conciencia en el ser humano. Son aquellas situaciones de la vida que nos pasan a veces y que nos da a veces su buen porrazo o su buena alegría y nos hace cambiar de manera de pensar de las cosas. Esas son las potestades. Ahora, todas estas tres categorías, estas tres dominaciones, virtudes y potestades, son las que regulan los deberes de los ángeles inferiores. Las potestades son los ángeles también del nacimiento y de la muerte. Son los que se encargan de dar la vida y son los que quitan la vida, que son nada más los que manejan la ley del karma o el dharma. Así de sencillo. ¿Ya? Los principados. Perdón. A ver, estamos en... Sí. Los principados son las guardianes de las naciones y los países. Son los que supervisan a los políticos, al comercio y los eventos que tienen que ver con temas militares, etc. O sea, son los que se encargan de poner y sacar a los gobernantes de los países. Y fíjense ustedes que por más malos gobernantes que existan, siempre los países van avanzando. Mire todo lo que les pasó a Japón con las bombas atómicas, lo que le pasaron a los alemanes, lo que le pasaron a los rusos, y miren ahora cómo están. Todo detrás del caos siempre viene el orden, y el orden lo ponen los principados, que son los encargados de los eventos. Los arcángeles, ¿quiénes son los arcángeles? Los espíritus de los planetas. Así de sencillo, de los 7 planetas principales. Porque los demás son escalas octavas superiores de los 3 primeros planetas principales. Y los ángeles son los seres humanos que van despertando con sus alitas y como bebés son los que van despertando su estado de conciencia crístico, búdico, como le quieran llamar. Los ángeles son los hombres que son seres humanos, pero que ya empiezan a salirse del montón. Por ejemplo, un Getulz es un bebé ángel. Un Gagpa ya es un ángel, un niño ángel. Un Gelón ya se lo arma con una espada. Ya es un ángel, un luchador, es un guerrero. Ya un gurú ya viene a ser un ángel superior. Y así sucesivamente. Y se entrelazan con las otras jerarquías. Con las jerarquías que ya hemos venido mencionando. En el árbol sefirótico, nosotros podemos ver muy claramente cómo
con las correspondencias con Keter, Hoshma, Binah, Hesed, Yeburah, Tiferet, Netzah, Hod y Yesod, cómo tienen que ver cada uno con las escalas de los diferentes estados angélicos o cualidades angélicas. Y va subiendo desde ángeles hasta serafines. Ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potencias, dominaciones, tronos, querubines, serafines. Entonces, es lo mismo, exactamente lo mismo. Es el proceso de evolución de lo humano hacia el ser. Y lo mismo cuando los ángeles descienden de arriba hacia abajo, estas cualidades angélicas, no es nada menos y nada más que aquellos que vienen y descienden por este árbol de la vida a Malkut, o sea, al plano humano. Bien.